Sí, buenas tardes. Parece que está bien, ¿no? Puede ser, sí, sí, sí. Sí, puedes iniciar una vez eso. Buenas tardes, entonces continuamos con la programación del día de hoy. Tenemos la presentación del libro Nación Fantasma, Ciencia Ficción en la Novela Peruana de 1917 a 1984, publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del doctor Elton Honores, del Parlamento de Arte de San Marcos, acompañado de los comentarios de Daniel Salvo, escritor de ciencia ficción. Sin nada más que acotar, doy paso a la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, he sido invitado por Elton para presentar su tesis, ¿no? O parte de su tesis, que es Nación Fantasma, Ciencia Ficción en la Novela Peruana. Am, Como comentaba con algunos distinguidos miembros del público, ¿no? Alguna vez quise fungir de investigador, ¿no? Eh, no diré pues que como vi un gran vacío en la narrativa, en la historia de la literatura peruana, ¿no? Sino era un poco la reacción o bueno, pues, ¿no? El gusto de un aficionado a la ciencia ficción que entendíamos pues en esa época, hasta no hace muchos años, como un producto meramente de importación, ¿no? Al punto que pensar en autores latinoamericanos de ciencia ficción era un sinsentido, y con mayor razón autores peruanos. Yo tenía la suerte de trabajar acá, bueno, pues, relativamente cerca al centro de Lima, donde se venden libros usados y bueno, haciendo recorridos diarios, ¿no? Desde mi paradero, mi trabajo. Y en esos años sí iba encontrando, conociendo, bueno, pues, ¿no? Hallazgos, ¿no? De autores, autoras incluso, ¿no? Y bueno, para llegar al final, que fue, digamos, la suerte increíble de conocer en persona a José Vedado, con quien entablamos una amistad, bueno, muy breve, ¿no? Que duró de 2004 hasta el 2009 que fallece. Este esfuerzo, ¿no? Espero que haya servido de algo, ¿no? Porque eran páginas web que ya desaparecen a veces, ¿no? Se convierten en fantasmas también, pero con propiedad. eh, digamos, saludo, o en su momento saludé mucho el advenimiento de Elton Honores, porque hablamos ya de un investigador que con propiedad puede irrogarse ese nombre, ¿no? Porque él ya trasciende lo que es la mera afición, el gusto, la anécdota, y aplica, pues, ¿no? La metodología, bueno, los saberes, por decirlo así, ¿no? De un académico para contextualizar debidamente la ciencia ficción, ¿no? Tiene un texto monumental, pues, que es, ¿no? Historia de la ciencia ficción peruana, que es de lo más recomendable, ¿no? Ojalá pues, pronto se reimprima. Y otra de las cosas que quisiera destacar de Elton Honores, como, aparte de investigador, como redactor, como escritor, es la amenidad que tiene para abordar un tema, ¿no? Uno pensaría que al ser este libro material de tesis es árido o aburrido o una lista de datos, pero no, realmente hay todo un hilo conductor en el que uno realmente aprecia no solo uno su vínculo con las novelas, con la literatura, con la narrativa, sino cómo él nos hace ver, ¿no? A través de esos análisis de cada una de las novelas que están presentes en ese volumen, seis, esa, esa vinculación, digamos, ¿no? Que no siempre es tan evidente entre la literatura y la historia o la realidad que vivimos. Y eso es una de las cosas que a mí me ha sorprendido, digamos, gratamente, ¿no? En el sentido de cómo es que generalmente pensamos que los escritores de ciencia ficción somos, pues, ¿no? Personas escapistas, digamos, ¿no? En lugar de dedicarnos a una literatura seria que trate el tema, ¿no? Los temas urgentes de la realidad nacional o las diversas realidades,
estamos pues lucubrando cosas sobre extraterrestres, ¿no? Invenciones, cosas salidas de la realidad. Pero aquí en esta, bueno, permítame, Elton, en este volumen, justamente se hace evidente lo contrario, que incluso me parece que algunos autores, queriendo lograr ese objetivo, ese efecto de escapar de la realidad o de dedicarse a algún tipo de ficción meramente de entretenimiento, ¿no? Como podría ser el caso de Bedoya, inevitablemente acaban volviendo a la realidad peruana, inevitablemente establecen un vínculo del cual no podemos escapar, ¿no? Y es curioso, ¿no? Quizás en otros países, en unas realidades quizás tecnológicamente más adelantadas, como podríamos decir, usando una terminología un poco obsoleta, sí se logra esa ciencia ficción escapista, esa temática, ¿no? Ese logro de la aventura desmesurada, digamos, ¿no? Que uno puede expectar como una película y bueno, termina y ahí y bueno, pasamos a otra cosa. Mientras que las novelas que ha encontrado Elton y que ha analizado nos demuestran que es lo contrario, ¿no? Que estamos siempre presentes entre ese choque entre lo que se proyecta como nación, como realidad deseada, y cómo nos estrellamos contra eso y al final no se cumple. En particular, quisiera referirme al prólogo, perdón, a la primera parte del libro, ¿no? Cuando da sus definiciones de utopía, distopía y ucronía. En concreto, son términos que muy recientemente se han incorporado no se puede decirlo, pues al habla literaria, porque yo recuerdo una anécdota, ¿no? Cuando todavía estaba vivo José Adolf y le pregunté si él consideraba para una entrevista que nunca salió, ¿no? Si él consideraba que Mañana las ratas era una distopía. Y él dijo, bueno, con perdón de la palabra, no, mejor no lo puedo reproducir, ¿no? Pero un poco más dijo, ¿qué es eso? ¿No? O sea, que habla en castellano, ¿no? ¿Qué es distopía? Y estamos hablando de una fecha relativamente lejana como 2006, 2007. Elton hace bien en precisar, ¿no? Que quizás nuestro descubrimiento de la ciencia ficción, que es hecho como en materia de investigación en este siglo XXI, nos permite abordar la ciencia ficción como algo que, no diría que ya fue, sino que cobró por decirlo así, una entidad propia en el Perú. Porque las 6 novelas que se han comentado, y quizás otras que se comenten o que se descubran con el tiempo, otras ficciones futuristas, siguen casi ese camino, ¿no? ¿A qué camino me refiero? Que muy pocas historias acaban siendo utópicas, ¿no? La mayoría son o ucrónicas, ¿no? La ucronía se toca tangencialmente, ¿no? Es decir, la ucronía, que es imaginar cómo hubiera sido el pasado, ¿no? Si hubiera cambiado hacia un camino diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si ganáramos la guerra con Chile, ¿no? ¿Cómo sería la realidad actualmente? ¿Qué hubiera pasado si, bueno, como en esta novela de Binet, me parece que es autor francés, ¿no? Que, bueno, Atahualpa acaba conquistando Europa, ¿no? Merced pues a un cambio en la historia. Pero parece que nuestro principal camino, ¿no? Es un camino distópico, o sea, el imaginar futuros, ¿no? Que ya se están haciendo presentes, donde las cosas pues van mal, o bueno, de mal en peor. Por ejemplo, en las 2 novelas, bueno, Elton ha agrupado las 6 novelas en 3 partes muy diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, las primeras novelas, que es el hijo del doctor Wolfgang y X y Z,
¿no?, de Clemente Palma. Él les pone como una especie de, bueno, como título, ¿no?, Horror al futuro tecnológico. Es que estas novelas fueron escritas en la primera parte, por decirlo así, del siglo XX, ¿no? El hijo del doctor Wolfgang en 1917 y X y Z en 1934. Estamos pues entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y justamente en estos casos, en ambas novelas pues se constata ya los avances científicos. En ambas se coincide pues que los avances son básicamente no tanto la tecnología vista, no sé, pues como prostética externa, sino un camino poco, la verdad, muy adelantado para su época, ¿no?, tratándose de autores peruanos, que es la biología, ¿no? En el hijo del doctor Wolfgang se descubre una sustancia, ¿no?, que permite reanimar de alguna manera o crear híbridos, bueno, ¿no?, al crear vida o fomentarla, digamos, ¿no? Se puede hacer implantes con una goma, especialmente procede de la Amazonía, mientras en X, Y, Z se usa pues la reactividad, ¿no? Fíjense cada época cómo, ¿no?, que genera su propia mitología, digamos, o su propio límite tecnológico. En este caso, en X, Y, Z coinciden tanto el cine, ¿no?, como los avances o las nociones sobre biología molecular, ¿no? Es decir, eso me encantó de esa novela cuando la leí, tuve la suerte de leerla también, que usando el radio y la albúmina de huevo se podía crear unos seres artificiales, ¿no?, duplicados humanos, pero basados en actores cinematográficos. Pero estos avances no traen la felicidad, ¿no? En el caso del hijo del doctor Wolfgang, el ser al que se da vida es un ser monstruoso, ¿no?, completamente alienado de lo humano y que no va, si bien de hecho su propio creador, ¿no?, al crearlo no está pensando pues en una mejora o en una ventaja para la humanidad, ¿no?, sino un arma que pueda vender. En X, Y, Z hay una supuesta búsqueda lúdica, ¿no?, en la creación de estos seres por parte del científico que lo crea, ¿no?, el Roland Poe, pero que los usa, literalmente usa sus creaciones, ¿no?, desde un punto de vista de alguien pues que quiere simplemente proporcionarse a sí mismo placer y es totalmente inconsciente de un destino o de una... O sea, en ambas estamos hablando ya de cómo la ciencia podría tener la instrumentalización del ser humano. Y bueno, parece algo pues completamente muy ajeno a lo que pasaría a lo que pasaba en el Perú en esos años, ¿no? O sea, sin los avances que podemos ver en estas novelas. En la segunda parte del libro, o en la segunda sección, ya nos adentramos, ¿no?, en novelas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a las bombas atómicas, y ya pasamos pues de los miedos, ¿no?, que nos podría traer la tecnología a la constatación de esos miedos, ¿no? En este caso, apocalipsis y catástrofe, ¿no? Ya no hay, ya ni siquiera tenemos una tecnología que nos deslumbre o que nos ofrezca esperanzas, sino más bien una tecnología pues que nos ofrece horror, y un horror digamos radical, porque ya no estamos hablando de, bueno, un enemigo, un monstruo como podría ser el hijo del doctor Wolfgang, o una serie de seres quizás aberrantes como podrían ser las creaciones de X y Z, sino de armas apocalípticas que alteran, destruyen por completo el mundo, ¿no? En el caso de He aquí el anticristo de Alberto Hidalgo, bueno, pues tenemos el caso de un personaje, ¿no?, que tiene una serie de connotaciones completamente increíbles, ¿no? Esa novela ojalá se reedite alguna vez, pero bueno, como es una sorpresa total, ¿no? Felicito a Elton por haber logrado este hallazgo, ¿no?, porque todas las aristas del personaje principal tiene un nombre muy curioso como se los daba Alberto Hidalgo, ¿no?, que es
y etcétera, y etcétera, creo que se llama, ¿no? Y etcétera, ¿no? Que es descendiente directo de Atahual, ¿no? De Manco Cápac, y en algún momento, cuando él empieza a adquirir poder, ¿no? Se contacta con los que serían los vestigios de una civilización inca, pero que permanecería oculta y que tiene un refugio bajo la tierra, ¿no? Y tienen, pues, no sé, armas, algún tipo de desarrollo, y están esperando que él sea el nuevo, una especie de mesías, ¿no? Que restaure el imperio incaico, ¿no? Una especie de tema que está bastante presente en muchas otras obras. Pero en este caso el personaje opta por una visión más bien nihilista, ¿no? De decir, no, a mí no me interesa ni ser inca, no quiero restaurar nada, sino quiero apostar por la destrucción total del mundo, ¿no? Y eso es lo que, bueno, plantea esa novela, ¿no? La destrucción. En la otra novela que comenta, El cuerpo de Julia No, del poeta Jorge Eduardo Eyelson, en este caso es bastante, bueno, digamos necesarísimo, diría yo, la lectura del libro de Elton para poder entender esa novela, porque no estamos ante un texto típico de ficción, de planteo, nudo, desenlace, o un héroe, ¿no? Que tiene una serie de, bueno, pues tiene un reto que enfrentar y un final que resolver. Ahí son visiones más que nada de apocalipsis futuros, donde la ciencia ficción no es el conductor principal de la novela, sino tiene elementos de ciencia ficción, ¿no? Recuerdo un personaje, por ejemplo, que se llamaba Lady Ciclotrón, ¿no? Donde ya asumimos, pues, ¿no? El conocimiento que tenía Eyelson, ¿no? De la tecnología de su época, pero eso no lo lleva a desarrollar unas visiones de aventuras, digamos, ¿no? O de enemistad, sino de enemigos, sino un contexto, ¿no? O sea, mira, el mundo está ya tan complejo, tan alterado, que por acá puede funcionar la fantasía, por acá la ciencia ficción, o por acá la realidad común y corriente que nosotros conocemos. Finalmente, en la tercera parte del texto, hay alusión, pues, a dos novelas, Teletipo 1984, 85, de Juan Gargurevich, y Mañana de las Ratas, de José B. Adolf. Teletipo 1985 se puede escribir como una ucronía, ¿no? Pero escrita desde el futuro. Y eso también no es coincidencia que ambas novelas realmente hayan sido escritas a fines de los años 70, ¿no? Si bien Mañana de las Ratas se publicó en 1984. En Teletipo 1985 se encuentra un documento en el año 2035, me parece, que describe cómo en el año 1980 hay una serie de revoluciones en el Perú que conducen a un gobierno de corte socialista. Y ahí se puede ver que, bueno, hay una dedicatoria, digamos, o un vínculo con muchos personajes de la política local, ¿no? Presentes en ese tiempo, y cómo sus distintas opciones políticas llevan al desastre, ¿no? A una nación anómica, buscando sus propios intereses, y esto no culmina en una revolución exitosa, digamos, que, bueno, trae, pues, ¿no? O mejor dicho, deja abierta la posibilidad de un gobierno, bueno, pues socialista, pero, bueno, no se nos dice, pues, qué es lo que hace realmente, cómo va a operar. Por último, para mí una de las ficciones más interesantes es Mañana de las Ratas, de José B. Adolf, un texto que, bueno, personalmente para mí tiene toda una historia, ¿no? Porque yo supe de esa novela en 1984, el año que se publicó, el año que yo terminaba el colegio también, pero yo en esa época vivía en provincias y no había, pues, cómo conseguirla, ¿no? O sea, uno recorría las librerías locales de Ica y, bueno, pues no había, pues, quien diera razón. Tiempo después, ¿no? Por boca del propio Adolf, supe que esa edición de
bueno, Mosca Azul Editores, que ya no existe, solo había imprimido 500 ejemplares. Así que bueno, si era difícil distribuir en Lima, imagínense, no fuera, me parece que solo se distribuyó acá. Y recuerdo también que en los comentarios que se hicieron sobre esa novela, muy pocos, obviaban el término de ciencia ficción para referirse a la misma, ¿no? A lo más la consideraban, podrían decirse, de política ficción. Y era casi de risa, ¿no? Como los críticos de la época, hablo a grosso modo de críticos, ¿no? Porque lo que yo leí eran artículos periodísticos sueltos, pero como que de una manera muy oblicua trataban el tema, pues, de que era una novela futurista, de que era un ejercicio de ciencia ficción, y más bien trataban de analizarla, digamos, por el lado meramente político. En esta, y bueno, pues la misma anécdota con Adolf, ¿no? Que ni siquiera no conocía o no estaba popularizado para él el término distopía. Y en esa novela pues se nos presenta una Lima alucinantemente anómica y alucinantemente futurista, en el sentido de muchas cosas impensables para la época, ¿no? Recuerden que hasta 1989 todavía estábamos en plena Guerra Fría, y bueno, pues no, lo que se esperaba, lo que algunas ficciones proyectaban para el futuro era o el triunfo de un bloque, ¿no? Polarizado, del bloque soviético, o bueno, pues el bloque liberal, ¿no? Liderado por los Estados Unidos. Impensable que se cambiara esa idea política, ese trasfondo político, por lo que ocurre en la novela, ¿no? Que es que lo que sería el gobierno del Perú es asumido por un directorio, y el Perú se convierte en una especie de sucursal de una empresa transnacional, ¿no? Al punto que sus dirigentes viven ya tan alienados de lo que sería pues la realidad, que ni siquiera operan, ¿no? Desde la Tierra, sino desde un satélite, mientras que la población pues se disgrega en todo sentido, ¿no? Hambre, bueno, corrupción, violencia, con pocos o muy pocos adelantos tecnológicos, ¿no? Que son más bien como opiáceos, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, los maribacos, ¿no? Que eran una mezcla de marihuana con tabaco, ¿no? Y parece ser que todo el control o lo que sería pues el espectro de lo que sería un gobierno se basaba en eso, ¿no? O sea, adormilar o tratar de adormilar a las masas, ¿no? Algo que genera una rebelión encabezada por un sacerdote, ¿no? De una variación del catolicismo, ¿no? El famoso cardenal negro. Y es una novela que anticipa en mucho para mí al cyberpunk norteamericano, ¿no? En ese sentido de proyectar un futuro donde, digamos, se conviven, ¿no? Los adelantos con las carencias, ¿no? O sea, no hay un triunfo definitivo de, bueno, pues ni todo se acaba, ni todo ni todo mejora, ¿no? Están ambas cosas mezcladas. Y tampoco es que tenga personajes, bueno, tiene personajes, pero no tiene héroes ni villanos, ¿no? Los mismos protagonistas de la novela, al final, pues no es que opten por liderar, unirse a los movimientos de rebelión o de protesta, sino ven simplemente pues cómo tratar de sacar la mejor ventaja posible de esa situación. Bueno, en ese sentido, como les digo, bueno, me ha parecido excelente esta búsqueda y esta investigación de Elton, porque, bueno, aparte del análisis que hace, ¿no? De las novelas, analiza muy bien también los momentos históricos en los que han sido publicadas las mismas, ¿no? Y si bien quizás consta que no han tenido necesariamente un impacto directo, por cuanto quizás no fueron muy conocidas ni muy difundidas en su momento, pero sí nos hacen concluir, pues, ¿no? Que no hay ficción escapista, o en el Perú es bastante difícil crear una ficción que nos
evada completamente la realidad. Bueno, eso sería toda mi apreciación. Bien, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los asistentes que han podido sortear todas las manifestaciones que se están dando en el centro de Lima, bueno, algunas, ¿no? También agradecer a Daniel Salvo, a quien conozco desde el año 2008, si mal no recuerdo, en el primer coloquio que organizamos allá, bueno, hace ya bastante tiempo. Con el cual, bueno, tenemos una amistad que no es tan frecuente, ¿no? como uno quisiera, ¿no? Pero sí nos mantenemos en comunicación y es un excelente escritor de ciencia ficción peruana contemporánea, ¿no? Sobre este libro quería comentar algunas cosas. Ya Daniela ha spoileado bastante el libro, así que creo que es poco lo que puedo decir. Sí, bueno, te agradezco por eso. Lo que quiero, digamos, contarles es lo siguiente, ¿no? Este libro, Nación Fantasma, es un derivado de la tesis doctoral que por su condición, digamos, voluminosa, se publicó en partes, ¿no? Digamos que la parte referida a la teoría, bueno, a la propuesta de teorización de la ciencia ficción y el análisis de algunos cuentos vinculados al género, se publicó bajo el título de Fantasmas del Futuro, ¿no? Y luego otro acápite referido al teatro de ciencia ficción, teatro distópico, se publicó en otro libro que se llama La racionalidad deshumanizante, ¿no? Y quedaba pendiente el corpus de las novelas, ¿no? Entonces, este libro tiene un formato este ejemplar tiene un formato de libro, ¿no? Esta investigación, pero parte de un capítulo, ¿no? O sea, es solamente un capítulo de la tesis que justamente para editar en esta bonita edición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien agradezco por la atención y el interés en este texto, tuvo que ser revisado, ¿no? Y darle ese formato, que es bastante difícil, ¿no? Me parece. O sea, digamos, un capítulo, hacer una subdivisión de un capítulo, ¿no? Que forma parte de un corpus, digamos, mayor. Entonces, por eso es que tiene estas secciones que, claro, Daniel ha leído esta versión, entonces hablaba de estos capítulos que tiene, ¿no? Y que me han permitido no solamente actualizar algunas cuestiones, porque el trabajo es de 2017, ¿no? Lo de la tesis, pero felizmente han ido apareciendo incluso otras novelas, ¿no? Que en ese momento no las tenía, digamos, cartografiadas. Entonces, con esto quiero decir de que hay todavía mucho material por exhumar, ¿no? Y yo creo que si eso ocurre en la literatura peruana, es perfectible que también ocurra en otros países de América Latina. O sea, es decir, son tradiciones que no han sido atendidas ni estudiadas, entonces hay mucho por, digamos, revisar desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Debo de añadir de que el corpus de novelas de esa versión inicial eran utopías y distopías, ¿no? Pero por cuestiones digamos, de formato, de edición, en este libro solamente me concentro en las distopías, porque también hay novelas utópicas, ¿no? Y estas novelas utópicas que no están aquí, obviamente están en una línea, digamos, política más asociada, pues, al discurso de izquierda, al discurso socialista, ¿no? A este imaginario, ¿no? De que va a llegar la revolución finalmente, ¿no? Eso no quiere decir de que aquí eso esté exento o libre, ¿no? Daniel ha mencionado las tres líneas, digamos, temáticas, ¿no? Digamos, las dos primeras líneas vinculadas a los avances científicos, la segunda línea
dialoga mucho con la posguerra, ¿no? Los efectos de las bombas atómicas, ¿no? Y cómo esto también se grafica a nivel discursivo, ¿no? Porque las novelas tienen una impronta, digamos, experimental en el lenguaje, ¿no? Entonces es un lenguaje que está fragmentado justamente por esta implosión, ¿no? Por este efecto de lo que fue el desastre de la guerra, ¿no? Y el tercer capítulo creo que le da mayor sentido al libro y al título del libro, Nación Fantasma, porque hay algo curioso, ¿no? Son novelas que se escriben durante, digamos, los finales de los años 70, y en el Perú se vivía una dictadura militar, ¿no? Como en diversas partes de América Latina, lamentablemente. Entonces, lo curioso de estas dos últimas novelas que mencionaba Daniel, Teletipo 1985 y la cada vez más reconocida Mañana las ratas de José B. Adolf, tienen una característica en común, que ambas novelas tratan sobre la conquista del poder político. Y yo creo que esa es la gran utopía de América Latina, o al menos de los sectores de izquierda, o de los intelectuales, ¿no? Que suelen ser de izquierda, ¿no? en América Latina, ¿no? Entonces es como la fantasía, ¿no? Si a nivel global en los años 60, digamos que la conquista de la Luna, la carrera espacial era lo que movía, digamos, a los dos grandes países o dos grandes sistemas, ¿no? En ese momento, en Perú la pelea era por tomar el poder, ¿no? Y Adolf traduce muy bien esa ansiedad, esos miedos, en lo que luego se va a derivar, pues, en el terrorismo, ¿no? En lo que se llama violencia política, etcétera, durante los años 80, ¿no? Entonces, y creo que de ese error, vamos a decir así, creo que no hemos salido, ¿no? Digamos, a menos desde el ámbito de la ficción, no hay ningún tipo de alternativa, digamos, a ese sistema, y más bien hemos saltado, ¿no? Ya pensando en la narrativa del siglo XXI, a los modelos distópicos de catástrofe, digamos, de productos audiovisuales norteamericanos, ¿no? Digamos que, pero ya no hay ese substrato político, al menos en el sentido que tenían, pues, las distopías clásicas, ¿no? De Orwell, ¿no? De Huxley, de Bradbury, ¿no? Me parece que ahora ya es otra cosa, ¿no? Ya no... Es más, no creo que sean distopías lo que se escribe, ¿no? Por más que tengan esos rasgos del género, creo que no. Serían como no distopías, ¿no? En todo caso, ¿no? Bueno, pero eso ya sería, digamos, otro tema, digamos, a discutir. Quizás en la mesa que viene sobre Adolf, quizás se pueda hablar algo sobre esto. Pero volviendo al libro, bueno, yo estoy agradecido nuevamente a la universidad, a Lucho Zúñiga también, el editor de la editorial, que atendió el manuscrito. Y yo sé que es un trabajo bien hay que darle mucha dedicación y atención, y yo les quedo agradecidos a todos, ¿no? A todos los de la editorial, a Lucho Zúñiga, ¿no? Y a ustedes, ¿no? por estar aquí en esta tarde. Y solamente, me queda invitarlos a que se interesen por este libro, Nación Fantasma, distopías y ucronías en la novela peruana, que es llamémosle un avance, ¿no? Un avance en progreso de algo que yo les adelanto que es una cosa que es mucho más amplia, mucho más compleja, pero aquí está, digamos, como, no sé si decir lo central, pero quizás lo más canónico, ¿no? Porque también hay mucho de eso, ¿no? Digamos, puede haber mucha producción, muchas novelas, ¿no? O muchos autores, pero siempre el mundo académico te obliga, te exige, ¿no? a ser selectivo. Entonces no se puede estudiar todo en principio, ¿no? Sino simplemente poner de relieve lo más, ¿no? Lo que uno considera razonablemente, ¿no?
que puede tener esa condición, y los autores que están aquí, muchos son del canon, ¿no? O sea, Eyelson, poeta, digamos, y artista canónico, ¿no? Lo mismo con Clemente Palma. Hidalgo sí es un poeta de vanguardia que ahora se está recuperando, ¿no? Hay una editorial en Perú que está reeditando sus libros de poemas, todavía no esta novela, que es una novela, como toda novela vanguardista, probablemente va a ser del gusto de pocos lectores, ¿no? Ya se reeditó Mañana las ratas hace unos años, ¿no? Con este sello, digamos, Minotauro, que yo lo veo más como un experimento, ¿no? Porque me parece que era la gran oportunidad, no sé si ha sido oportunidad perdida, ¿no? Pero creo que fue un momento en el que dio la ilusión, ¿no? que podía generar como una tradición editorial, ¿no? Una línea editorial de autores peruanos, digamos de primera línea, donde obviamente estaría aquí nuestro amigo Daniel Salvo, ¿no? Junto con Enrique Prochaska de repente, ¿no? Pepe Wich, ¿no? O sea, es decir, una serie de autores que creo que están en un nivel, no sé si nivel es una palabra asquerosa, ¿no? Pero digamos están en un registro que puede, digamos, calar en otros países, ¿no? Entonces también hay ese problema, digamos, editorial, ¿no? Así que bueno, los invito, ¿no? a leer este libro. Si lo pueden robar, bueno, róbenlo, ¿no? pero Nación Fantasma creo que va bien con los tiempos un poco tristes que estamos viviendo en el Perú. Así que eso sería todo, muchas gracias, y no sé si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias a Alton Honores y a Daniel Salvo por su presentación. A continuación pasaremos a algunas preguntas de parte del público, si hay alguna. No sean tímidos, a ver, hay una pregunta. Hola. Se ha comentado estos aspectos en las obras de estos autores, ¿no? Claro, es una pregunta interesante. Quizás, pero me entra más dudas con tu pregunta, ¿no? Porque o sea, me hace pensar en qué cosa es la academia, ¿no? O sea, ¿quién es la academia? O sea, yo me formé en San Marcos, digamos, ¿no? Que es la universidad más antigua de América, anterior a la fundación del Perú, o sea, entonces San Marcos es más antiguo que el Perú propiamente, ¿no? Y bueno, también hay otras universidades de literatura, pero en general yo diría que cuando han abordado, digamos, en el caso de Eyelson, ¿no? Que digamos de los autores que están digamos integrados en el libro, que sí es un autor canónico, digamos, de alguna manera, su narrativa no ha sido tan atendida, ¿no? Y cuando se ha abordado sus aspectos, digamos, ciencia ficcionales, en el caso de Eyelson, salvo quizás Sergio Ramírez, ¿no? En el libro que tiene sobre Eyelson, sus enfoques han sido como discretos o tocados de manera tangencial, ¿no? Porque eso también ocurre en el propio mundo editorial. O sea, el mundo, cuando publican un libro, y eso también lo hemos comentado con Daniel en algún momento, cuando publican un libro de estos géneros, tienen miedo de poner que pertenecen a esos géneros en la contratapa. O sea, te ponen cualquier cosa, pero no te dicen que es ciencia ficción, terror, horror, nada por el estilo, ¿no? Entonces, si eso pasa con el mundo editorial, el mundo académico le tiene un poquito más también, ¿no? Un poquito de rechazo, de miedo, ¿no? Así que yo que estoy, digamos, investigando estos temas desde hace ya buen tiempo, no he visto
como un frente, ¿no?, de vanguardia, vamos a decir así, colectivo, ¿no? No sé si eso sea necesario, no sé si eso sirva para algo, o sea, ¿no? Porque al final cada quien puede investigar lo que quiera, ¿no? Pero también he escuchado que algunas quejas, ¿no?, respecto de que siempre es Vallejo, ¿no? Siempre hay 2, 3 autores que se le está dando vueltas y no se sale de eso, ¿no? Y en eso creo que sí puede haber algo de verdad en cuanto a las currículas, ¿no? A los temarios de las currículas que no se han actualizado, ¿no? Y el tema de lo fantástico creo que no se ha integrado, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Sí. Elton, te debo felicitar por tu trabajo y creo que podríamos decir que es incluso fundacional en la actualidad, igual de Daniel. ¿A qué se debe en la práctica, digamos, que la academia en la actualidad, pese a que tú vienes ahora de la academia, como que todavía tengas reticencia de lo que te estoy escuchando a investigar o trabajar esto y se sigue insistiendo más en autores clásicos tipo Vallejo, qué sé yo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, yo he notado aquí en Perú que hay un movimiento interesante pese a no sé, pues a las grandes librerías de libros. Aquí mismo tú nos muestras unas editoriales chiquitas pero con material interesante de literatura de ciencia ficción y fantástico, ¿no? Y creo que es, no sé, los últimos años, ¿no? ¿Podrías evaluar un poco a qué se debe también este impulso nuevo de editoriales o autores jóvenes? No sé si están dialogando con la tradición que tú estás intentando investigar. Sí, bueno, son preguntas bien complejas, ¿ah? Pero vamos a tratar de sintetizar. Bueno, respecto de lo primero, yo creo que es obvio que cuando un estudiante, digamos, de pregrado sobre todo, ¿no?, elige un tema de tesis de estos canónicos, digamos, quizás se me ocurre que se deba que es porque es lo más cómodo o porque le permite establecer diálogo con otras universidades y otras tradiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una tesis sobre Vallejo en España, en Estados Unidos, en cualquier otro país, o sea, es un referente que, ¿no?, que es conocido, ¿no? Pero si yo hago una tesis sobre Alberto, no sé, pues sobre Juan Gargurevich, ¿no?, Teletipo 1985, ¿no?, los interlocutores van a decir, pero ¿esto qué cosa es?, ¿no? O sea, nunca lo he escuchado, no sé quién es Gargurevich, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, creo que en la mesa anterior se comentó algo también, en lo que tú decías, hablabas un poco de la crisis, ¿no?, de la representación, que podría ser una respuesta interesante. Pero yo creo que el realismo, digamos, mimético, yo creo que está agotado, ¿no? Yo creo que está agotado desde hace buen tiempo. Entonces creo que hay, usando metáforas del género, podemos decir que hay críticos zombies que se niegan, ¿no?, que se niegan y se van a seguir negando, pues, o sea, eso no va a cambiar, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso. El maestro Harry Belavan en algún momento también decía que el lugar de lo fantástico era la marginalidad, ¿no? Así que quizás sería bueno pensar también de que ese es el lugar, ¿no? O sea, ese es el lugar, o sea, el lugar siempre va a ser marginal, ¿no? O sea, no pensar de que lo fantástico en algún momento podría ser central, porque eso trae otros problemas de otro tipo, ¿no? Incluso todos los que pertenecen al mundo académico, o sea, es decir, los que trabajan en alguna universidad, saben que conocen los entretelones que se cuecen dentro del mundo universitario, ¿no? Esas fricciones, ¿no?, que casi invisibles, digamos, ¿no?, al tratar ciertos temas, ¿no? Que entonces es un panorama un poco complejo, ¿no? Creo que lo único que queda es el trabajo sostenido, independiente, ¿no? Pero creo que no hay conexión, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo que es
la investigación académica en ese tipo de trabajos, ¿no? que se están publicando acá en Perú o en algunos artículos, ¿no? Me parece que no hay ningún diálogo con la producción de textos de ficción, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Creo que el diálogo sería como mínimo en todo caso. Bien, si no hay más preguntas, sí, adelante por favor. Bueno, más bien es anecdótica, ¿no? ¿Cómo hiciste para encontrar el texto de Alberto Hidalgo? A ver, no recuerdo exactamente cómo hay ese libro, pero digamos que yo tengo, no sé si decirle método, ya, que no se lo recomiendo a nadie, porque en realidad es un método un poco azaroso, ¿no? O sea, está la investigación, digamos, controlada, ¿no? Racional, que el hecho de ir a, ¿no? a bibliotecas, etcétera, ¿no? Pero yo soy muy habitual de recorrer las librerías de viejo, ¿no? Como se dice, o de segunda mano. No librerías de viejos, sino librerías de viejo. Y allí he encontrado varias cosas raras, ¿no? Hace poco editamos, por ejemplo, una novela futurista publicada en Arequipa en la década del 50, ¿no? Esa novela está en digital, entonces se puede acceder, ¿no? Un arequipeño en el año 3000, Arequipa en el año 3000 me parece que se llama la novela, no recuerdo exactamente el título, pero el asunto es que, por ejemplo, esa novela apareció una vez en una venta de libros digitales, ¿no? O sea, de librerías digitales, ¿no? Lo cual también es otro tema, porque yo no puedo estar todo el día pues viendo qué libros pasan, ¿no? Porque ahí es por apuesta de mano, o sea, el que aparece el libro y solamente hay un ejemplar de eso, ¿no? Pablo Nicoli, que es un arequipeño, que es el, digamos, principal especialista en Arequipa, creo que un poco me escribió, no sé si recuerdo muy bien, dudaba de ese libro porque él me decía, yo conozco toda la literatura arequipeña y ese libro yo nunca lo he escuchado, ¿no? O sea, nunca lo he escuchado, pero bueno, al final con el pie de imprenta, ¿no? Y luego ya con la publicación del libro, imagino que el amigo Nicoli se habrá dado cuenta de que efectivamente sí existía ese libro, ¿no? Que no era una invención. Entonces así, ¿no? O sea, en los libreros de segunda mano hay mucho material, ¿no? Bueno, que es un poco azaroso, ¿no? Y hay que prestar atención. A mí, solo para cerrar esta parte, que es otro tema, a mí me pasó algo bien raro cuando estaba investigando sobre Imazumac, por ejemplo, ¿no? Que es un tema mucho más raro, sobre el cual tengo un libro. Y un día estaba en los libreros de Amazonas caminando y a veces hay rumas de libros. Y había un libro que no sé así por qué me llamó la atención, como dicen, ¿no? Porque hay varios libros y tú puedes elegir cualquiera, ¿no? Abro el libro, ¿no? Abro en una página al azar, ¿ya? Del libro y aparece una foto de Imazumac. O sea, eso me parece a mí totalmente delirante, ¿no? O sea, es decir, un libro que estaba puesto, ¿no? En una ruma, no sé por cuántos días, horas, ¿no? Hay mucho de azar que yo no creo en el inconsciente, ya, pero digamos, coger el libro y que justo abras la página, porque puedes haber abierto otra página y no aparecía nada, ¿no? Y además una foto de Imazumac en Brasil, ¿no? Una foto de Imazumac en Brasil, porque en Brasil realizó algunas presentaciones y era una foto de ella con el agregado diplomático, ¿no? Entonces es una cosa rara, ¿no? La foto era rara, la manera en que encontré esa foto era rara y toda esa situación, ¿no? En el contexto de la investigación de Imazumac. Entonces yo creo que hay que estar atento también a ciertas señales, vamos a decir así, ¿no? Sin caer ¿no? en misticismo ni en paranoia, ¿no? de conspiración ni nada por el estilo. Eso. Bien, tras haber respondido las preguntas, damos por finalizada también esta mesa. Agradecemos a todos los ponentes del día de hoy. Y bueno, para culminar las presentaciones de hoy, invitamos a la mesa número 8, que será la última del día. Gracias.
Distopía profética, 40 años de Mañana las Ratas. Nos acompañan en este momento Daniel Salvo y Alexis Iparraguirre, ambos escritores del género de ciencia ficción, y a lo largo de su trabajo, digamos, en la literatura, han permitido han hecho un trabajo de difusión y de crítica, respectivamente. Daniel en su página Ciencia Ficción Perú, y Alexis Iparraguirre ahora que estrena una nueva página, ¿no? Un nuevo blog donde va a continuar subiendo estas reseñas, digamos, sobre libros interesantes. Así que bueno, quisiera que empezáramos esta mesa justamente tratando de responder al título, ¿no? Es decir, qué tan profético, o mejor dicho, qué tan actual es Mañana las Ratas en el contexto en el que nosotros estamos viviendo el día de hoy, ¿no? En el Perú sobre todo, y en América Latina, ¿no? Así que, no sé, quizás Alexis. Gracias. Buenas tardes, bueno, casi noches. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Yo soy Alexis Iparraguirre, escribo literatura, pero en este país hay que decir siempre fantasía o ciencia ficción, pero bueno, literatura. Es un gusto para mí esta invitación que ha tenido Elton para mí. Es un gusto estar con Daniel, con que ya nos encontramos en otras mesas anteriormente, y poder conversar algunas cosas sobre una persona tan importante para la literatura peruana y para la ciencia ficción peruana como es José Adolf. Bien, valor profético, eso también, la palabra profecía en tanto cual también podría discutirse más adelante, porque siempre es discutible, pero me gustaría simplemente empezar señalando una cosa que me parece central, ¿no? No sé si ustedes tienen la misma impresión que yo. Aquí hay gente que es naturalmente mucho más joven que yo, pero yo recuerdo que cuando tenía 20 o 25 años, alrededor 20, quizás menos, yo no pensaba que esto iba a ser el futuro. Es decir, este futuro, como se los comentaba un amigo afuera conversando, que es nuestro presente, nadie lo quería. Nadie quería que en 2024 estuviésemos todavía aferrados a la superficie del planeta Tierra mirando teléfonos. Si ustedes han visto las fantasías de mediados del siglo XX para adelante, la idea era otra. Y probablemente estemos condenados a estar en este planeta girando durante mucho tiempo más. Con un amigo profesor de la Universidad Católica decíamos que ese era el gran fracaso del neoliberalismo, es decir, de este mercado económico global en el cual, bajo el pretexto del libre comercio, todo tiene precio, era que nos prometió todo, pero nunca cumplió con los viajes espaciales. No acabó con la pobreza, pero tampoco lo prometieron nunca. La pobreza está ahí. Todos sabemos que Estados Unidos o cualquier potencia puede pagar con su presupuesto la comida que hace falta en cualquier país del tercer mundo, si quisiera. Con su presupuesto militar, con una parte de su presupuesto militar. Es decir, este es el futuro que no queremos. Y creo que, en razón también de una conversación que tuve respecto de la conferencia anterior, en que trataste un poco el tema de la distopía, yo te diría, bueno, lo que pasa aquí es que la distopía no es un tema de imaginarla. La distopía la estamos viviendo. Yo no imaginaba que pudiera haber pandemias en los 90 o en los 2000. Ahora nos dicen que las pandemias pueden ser, no una en 100 años, como les gusta decir a los presidentes norteamericanos en campaña o los candidatos a presidentes norteamericanos en campañas, sino 3, 4, 5 en 100 años. Es una expectativa que no existía antes. Es decir, el futuro, y esto es parte de digamos, un análisis que tengo de la cuestión de la representación del futuro en la actualidad, el futuro de la humanidad en el imaginario compartido no son 1000 años o 2000 o 3000, máximo son 100 años. Y eso es una cosa que trasunta en la cultura, ¿no?
vean las especulaciones más fantasiosas, disparatadas sobre el futuro de la Tierra en televisión, series de televisión, y lo que se ve, lo que usualmente se dice son 2100, 2200, 2300. En lo que está producido último, no estoy hablando de las secuelas de cosas de los 80, que eso tiene también otra temporalidad, que habría que discutir en algún momento. Entonces, si vamos a hablar de distopías que están cumpliéndose, claro que tiene todo el presente José Adolf. El José Adolf de Mañana de las Ratas en particular, pero también el José Adolf negativo y pesimista sobre la condición humana de muchos de sus libros. Hemos caminado hacia la distopía, en efecto. Las mejores expectativas que tenía la humanidad para su futuro no se han cumplido, en efecto, y en esto, digamos que Adolf fue muy sensato, no diré evidente porque era algo que, podremos hablar de eso más adelante, se podía venir ver. Lo que tenemos son sociedades de control altamente capilarizadas, donde la palabra capilarizada quiere decir que el control no se ejerce como una orden, como una disciplina. El control se ejerce mediante la seducción del consumo, mediante la creación de necesidades, no porque consumir o tener necesidades sea bueno o malo, sino porque ir a comprar, ir a consumir algo, crea en ti conductas, hábitos. Como señalé hace poco también en una cosa que escribí, no van a encontrar en Instagram o en Facebook un influencer que no les pida a ustedes levantarse muy temprano para cumplir sus sueños. ¿Qué son los sueños? Emprendimientos. ¿Qué son emprendimientos? Negocios. ¿Qué son negocios? Acelerar la economía, empezar a que todo dependa de una economía cuyo principal medio son las redes sociales. Todo eso es entrar en un mecanismo de control mayor. Hemos estado siempre en eso, ¿no? Quizás. No lo sé, eso también sería otro tema para discutir si hemos estado siempre en eso. Pero digamos, yo quiero presentarles, y con esto ya aquí me corto, una serie de elementos que aparecen en la novela de Adolf que están ocurriendo en el presente. Sociedades de control, así como los directorios y los subdirectorios, cuya relación con el pueblo o con los consumidores es la compraventa de productos banales, y donde hay una serie de mecanismos de vigilancia que permiten que las personas estén todo el tiempo, incluso cuando piensan que no están trabajando, trabajando, de alguna forma. Y claro, ¿no? Poniéndolo esto en perspectiva de la novela, no solamente están los directorios y subdirectorios globales, sino también están los católicos ortodoxos, ¿no? Que también son otra forma de disciplinamiento, que también son otra forma de sujeción y obediencia. Y creo que eso ya no hay ni que decirlo, porque el vínculo con la religión es el vínculo de mi intimidad con el ministro, con el sacerdote, a través del sacramento de la confesión que te dice cuán culpable eres por no obedecer sus órdenes. Lo que está estudiado hasta la náusea por Foucault en sus diferentes tratados sobre la sociedad disciplinaria. Entonces me quiero quedar acá y bueno, aquí continuamos conversando. Bueno, buenas noches de nuevo. Gracias por quedarse a escuchar mis tonterías. Yo tengo una aproximación a la novela de Adolf más anecdótica quizás, y más desde el punto de vista del lector, ¿no? O sea, de alguien que buscó, pues, ¿no? Bueno, como quizás yo tengo menos contacto, ¿no? Con las teorías de Foucault, y bueno, la idea de que siempre he tenido o que he buscado en la ciencia ficción era más o menos, pues, más que nada literaria, pero en un sentido, pues, muy básico, ¿no? De entretenimiento, de la aventura. Y en este caso, la novela de Adolf, ¿no? Que se publica en 1984, bueno, tuvo una difusión acorde a la época, ¿no? O sea, no existen las redes, no existe el internet, y sin embargo, los comentarios que habían, los pocos comentarios que hubo sobre la misma, bueno, se notaba un poco el impacto que ejercía en la crítica, ¿no? ¿En qué sentido? Que no era justamente ese tipo de novela que podría esperarse, ¿no? O sea, es una novela futurista,
guerras, o, ¿no? Bueno, no sé, héroes contra villanos, ¿no? Sino una sociedad decadente, ¿no? Que se estaba destruyendo, y donde, bueno, pues, ¿no? Los elementos, he anotado unas ideas interesantísimas de Alexis, ¿no? El neoliberalismo, la disciplina, todo eso, bueno, son los verdaderos componentes, ¿no? Y quizás eso ha contribuido a que la novela no haya sido tan difundida, porque justamente, ¿no? Bajo esas premisas de neoliberalismo, ¿no? De pensar qué se puede vender más, qué cosa puede gustarle a la gente, ¿no? Los famosos focus group que hacen las empresas editoriales, ¿no? Todo tipo de empresas, dirían, pues, uy, esta novela no lo van a leer, pues, ¿no? Quienes estén buscando la enésima reposición de un producto que, por ejemplo, pues ya probó su utilidad en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, por hacer una comparación con las ficciones televisivas, ¿no? Las telenovelas, últimamente estamos viendo un caso increíble para mí, ¿no? Que telenovelas chilenas, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso Pituca sin Lucas, o hace poco Papá en Apuros, ¿no? Tuvieron un relativo éxito en la televisión peruana, ¿no? Lo que queda todavía de televisión peruana, y resulta, pues, que son, bueno, pues la misma versión de otras telenovelas que ya se han difundido, se han propalado en Chile, ¿no? Y estamos llegando a un momento, me parece, pues, ya no es que era lo usual hace muchos años, ¿no? Una telenovela venezolana se transmitía en el Perú como telenovela venezolana, o argentina, o clásicamente mexicana. Y ahora estamos ya hablando de productos, no sé, intercambiables, ¿no? Que, bueno, obviamente son productos culturales, mejor dicho, productos de consumo, ¿no? Literatura, ficciones de consumo, y que están probando ser tan eficientes que dicen, oye, mira, ¿no? No cambia nada, ¿no? O sea, la sociedad chilena es diferente a la sociedad peruana, de repente a la sociedad argentina, mexicana, pero alguien ha diseñado un producto que, oye, mira, cámbiale, ¿no? La avenida, no sé, pues el barrio Las Condes en Santiago por La Molina de Lima, ¿no? O Valparaíso por el puerto del Callao, y va a funcionar muy bien, y es lo que está pasando, ¿no? Eso me parece que de alguna manera es como si nos gobernara, pues, ya un directorio, ¿no? O sea, es decir, ya los objetivos de la sociedad peruana, ¿no? Ya no son, pues, ideológicos, un mañana mejor o algún tipo de promesa, sino a ver qué cosa me dan ahora para consumir, ¿no? Qué es lo nuevo, qué es lo, bueno, pues, qué es lo que me llena los sentidos, ¿no? El futuro que no esperábamos. Disculpa, Alexis, que creo que te estoy parasitando, ¿no? Pero tú has dicho, por ejemplo, pues, que el neoliberalismo ha fracasado, ¿no? Digamos que aparentemente, pero yo diría, más parece que estuviera en triunfo, porque a pesar de toda esa, no sé, superficialidad que nos ofrece como sociedad, se está disfrutando, por decirlo así, ¿no? O sea, la gente lo sigue deseando, y bueno, no sé, este aspecto, por ejemplo, no lo trató Adolf en su novela, ¿no? Y Mañana las ratas. Algo que, por ejemplo, está pasando, ¿no? Ya volviendo al tema de si la ficción ha sido profética o no. Y es, por ejemplo, que en esta quincena se va a inaugurar un puerto en Chancay, prácticamente una concesión china, que va a ser, pues, un puerto, pues, lo más moderno que se puede imaginar, ¿no? Los avances que se propalan por los medios de comunicación, por ejemplo, ya la operación interna es por vehículos robotizados, ¿no? Ya ni siquiera va a haber casi a quién explotar, ahí a quién contratar. Y sin embargo, de un lado se crea, pues, mucha expectativa, mucho cuestionamiento a lo que va a ser, ¿no? Esta presencia china en el Perú, pero yo he notado que, por ejemplo, por ningún lado alguien esté pensando, oye, mira, ¿no? Vamos a tener más contacto con China, una cultura milenaria, ¿no? ¿Qué nos podría aportar ese intercambio cultural? Ese aspecto, por ejemplo, no se está ni siquiera imaginando, ¿no? Todos estamos pensando más bien qué nos va a vender China, ¿no? O si es que va a vender solo a través de nosotros,
¿Y qué le vamos a vender a los chinos? Pero ahí ahí llega todo, ¿no? O sea, no hay, ya ni siquiera hay la preocupación de pensar, oye, va a haber pues, una penetración ideológica, ¿no? Y otro aspecto de este directorio, ¿no? De cómo, o sea, cómo el Perú, más que una nación, se acaba convirtiendo en una especie de dependencia de alguna disposición, ¿no? O comercial o gubernamental, es que la respuesta estadounidense a este megapuerto y otras inversiones chinas, ¿no? De un lado, bueno, el Departamento de Estado norteamericano me parece que emitió una especie de llamada de atención, ¿no? De decir, nos preocupa que en el Perú haya tanta presencia china, ¿no? En las hidroeléctricas, mineras, empresas de distribución eléctrica, este megapuerto. Pero de otro lado se ha conseguido que en el norte del Perú, en Piura, se ha creado, y eso ya está otorgado por ley, una concesión para que Estados Unidos, la NASA, instale una base espacial. Algo que en otros tiempos nos podría haber generado pues una expectativa, bueno, pues a quienes somos fans, no sé, de la tecnología, ¿no? Decir, mira, base espacial peruana, ¿no? Pero en este contexto ya es para preguntarse, ¿realmente hay ese interés por desarrollar la ciencia, por promover? Yo quiero creer que sí, pero bueno, creo que ya no podemos ser tan ingenuos, ¿no? Y me hace pensar pues que esa base espacial, quién sabe, en el futuro sea pues, ¿no?, la lanzadera para que se instale ya definitivamente el directorio, ¿no?, del que habla Adolf, ¿no?, los gobernantes, entre comillas, del Perú en un satélite, y a través de esa base pues, ¿no?, se pueda acceder a ese satélite. Bueno, yo quería aprovechar para, digamos, recordar un aspecto que se está pasando por alto en Mañana las Ratas, que es un poco, digamos, contextualizar la novela, ¿no? La novela, y esto está en un testimonio de Adolf, que ya en la mesa anterior lo comenté de manera vaga, pues no tenía el dato, pero ahora a raíz de la reedición del libro, sí, del libro, él da una entrevista y la novela la termina en el año 77. O sea, quiere decir de que el mundo o Lima, ¿no? O la Lima, o mucho de lo que está ocurriendo en Lima en el año 77 está representado en Mañana las Ratas. Y hay que recordar que en el año 77 estaba Morales Bermúdez y que en julio del 77 se hizo un gran paro, un paro nacional, ¿no? Y es a partir de ese paro es que se convoca una asamblea constituyente. Entonces uno dice, bueno, Adolf escribía esa novela hace poco más de 40 años y vemos que la situación en la realidad no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho. Ahora se anuncia, ¿no?, como ustedes saben, hay una coyuntura política. Entonces, son esas cuestiones, ¿no? Ahora, Lima también, el centro de Lima era un desorden, ¿no? Quienes han podido ver algo de esa Lima de los 80s, ¿no?, que obviamente era, digamos, un poco mejor que la de los 70s, pero digamos que tenía mucho desorden, suciedad, pirañitas, ¿no?, que por cierto ya no se ven, ¿no? De repente ahora los pirañitas se han vuelto emprendedores, ¿no? De repente, ¿no? Porque claro, los pirañitas eran pues, o sicarios, ¿no? Pero digamos que algo están haciendo, ¿no? Algo están haciendo, pero digamos que en los 80 pues eran pues terocaleros, ¿no? Hay canciones que hablan de esto, no solamente canciones, sino eran cosas que uno veía y eran tranquilos, incluso hasta inicios de los 90, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que todo ese desorden social, este desorden político, Adolf creo que sabe leer bien, ¿no?, lo que está ocurriendo, ¿no?, en ese momento, y proyecta, vamos a decir, o anticipa, ¿no?, algunas cuestiones que están latentes, ¿no?, y que se han cumplido. O sea, se han cumplido, no digamos de manera, creo que lo único que falta es que realmente exista gente, ¿no?, del directorio que esté en la luna, ¿no? O en un satélite, ¿no?
Pero puede ser una metáfora de gente que puede estar en otro lugar y puede estar, digamos, gobernando, digamos, no solamente a un país, sino a todo un continente, a todo un planeta, ¿no? Entonces, me gustaría que, digamos, recuperar este otro aspecto, digamos, más político, ¿no? Daniel comentaba una anécdota en la intervención anterior, acá la tengo anotada, que Adolf me decía de que se sorprendió que usaras el término distopía, pero yo creo, bueno, no, lamentablemente nunca conocí a Adolf, me hubiera gustado mucho hablar con él, pero me da la impresión de que te estaba tomando el pelo, porque, o sea, ya, pero déjame terminar, porque en entrevistas él habla de la cuestión de la distopía, y más, y en cartas incluso, en los 70s. Voy a tratar de traducir por qué te puede haber dicho eso. Él en cartas él dice, ¿no? O sea, es decir, la idea de la novela se la sugiere Guillermo Sonday. O sea, Sonday le dice algo así como, hace una novela ligera entre comillas, ¿no? O sea, digamos, con una impronta comercial, ¿no? Que se puede, de fácil lectura, porque Mañana las ratas tiene esa impronta, digamos, se puede leer con facilidad, pero tiene su complejidad en la trama, ¿no? O en las ideas, ¿no? O sea, no hay mucha acción en la novela, es una novela más como de ideas, ¿no? Entonces, y en cartas, digamos, algunos amigos, ¿no? A Bernard Gordon, por ejemplo, un estudioso belga de esa época, y también a un escritor mexicano, él dice, ¿no? O sea, digamos, él dice, esta es Mañana las ratas, o sea, te envío mi novela, porque Mañana las ratas es como una novela distópica latinoamericana que sigue el modelo de Orwell, que sigue el modelo de Huxley, ¿no? Entonces él sabe lo que es distopía. Entonces, por eso te digo, yo creo que te estaba tomando el pelo, o la otra opción sería de que, como en otra entrevista él menciona, se vuelve un descreído, o sea, se vuelve un pesimista total, ¿no? Y esto a raíz de su trabajo con el propio gobierno, digamos, su participación en el gobierno de Velasco. Y hay otra novela, ¿no? Que se llama La bandera en alto, que dialoga con Mañana las ratas, pero La bandera en alto también habla de una situación parecida, ¿no? De un nuevo gobierno que quiere cambiar las cosas, etcétera, y fracasa. Y en la parte final de la novela, el autor dice, los que fracasan, nosotros no nos hemos equivocado, ¿no? Los que fracasan fueron los otros, o sea, es decir, como que el error es de ellos y no de los que de alguna manera estuvieron en el gobierno, ¿no? Entonces, Adolf se vuelve un descreído, ¿no? Quizás en esa línea podría haber dicho, ¿no? Tampoco no podría aseverar de que, ¿no? Pero puede ser una interpretación. No sé, ¿qué podrían comentar Alexis y luego Daniel? Están lloviendo ideas muy interesantes ahora. Has hablado del contexto político y justamente para venir a esta conferencia he estado leyendo algunas cosas que tú mismo subiste a Siberayu, una entrevista, creo que tú la subiste, pero es una entrevista a Adolf en Siberayu. No sé si la subí, porque ahí aparece Elton Honores en los reconocimientos. Y es una entrevista a la compañera de Adolf. Y en esa entrevista a la compañera de Adolf, ella cuenta cosas que me parecen muy interesantes para dar contexto a su obra, ¿no? Y sobre todo a la crítica de Mañana las ratas, ¿no? Porque si ustedes van a cualquier biografía de Adolf, el dato de que haya ido y venido de Estados Unidos o haya ido y venido de Alemania no se suele recalcar o llamar como un dato interesante. O el hecho de que haya sido una persona refugiada de la Alemania nazi, tampoco parece una cosa muy marcada. Y pareciera que no estuviera hablando de eso, pero también está hablando de eso. Es decir, hay un tema muy interesante. Él pasa unos años en Alemania, busca nacionalizarse alemán y él va a la República Federal Alemana. La República Federal Alemana es curiosamente la república que sigue abiertamente un modelo de economía más abierto. Y si ustedes, bueno, yo no lo he hecho, lo hizo otra persona por mí, una persona que estudió el tema, ¿no? Naturalmente. Si ustedes ven la Constitución de la República Federal Alemana, es la primera que dice
el mercado debe regular todo. Es decir, por llamarlo de alguna manera, la constitución que funda el espacio de la República Federal Alemana es justamente el de la liberalización y por lo tanto una organización de consumo, una economía de consumo. En otras palabras, esa libertad total que no es libertad total porque te están controlando, o el neoliberalismo como aquí estamos llamando, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque justamente el tema, o los que gobiernan el Perú, ese Perú imaginario del año 2034, son empresarios, o sea, los directorios son directorios de empresarios. Y el personaje principal de la novela, Tommy Treveris, es un empresario de Stimudrinks, que sería algo así como decir bebidas energizantes. ¿Qué sería? ¿Cuál era la bebida esa que...? Red Bull, ¿no? En nuestra época, el Red Bull que te da alas, ¿no? Eso sería el poder real en el Perú del año 2034 para Adolf, una persona que está vendiendo bebidas energizantes. Entonces, claro, el planeta entero funciona no como una rejilla política, sino como una rejilla económica de consumo, ¿no? Áreas definidas por el consumo. Aquí parece que las bebidas estimulantes son lo más consumido y lo que tiene más poder para decidir cosas. Eso me pareció interesante también porque ahí hay un Adolf que no solamente está mirando la situación nacional del Perú, sino también la situación internacional. Yo creo que él está además muy atento a lo que dice la comunidad judía con la que él habla. No todos los judíos con los que él habla. Y naturalmente se trata, es una cosa que no se ha hecho mucho de estudios en el siglo XX, solamente en función de Isaac Goldenberg, del trabajo de La vida a plazos de don Jacobo Lerner, que es estudiar la vida intelectual de los judíos en el Perú. Porque yo estoy seguro que ahí también podemos encontrar muchas pistas para entender algunas cosas que pensaba Adolf. Y me parece que en esta novela está muy claro eso, ¿no? Un directorio o un gobierno basado en este tipo de adicción al consumo y, como lo dicen muchas reseñas, esta sociedad de castas. Porque claro, las ratas son el nivel más bajo de la sociedad de castas. Aparentemente las ratas no pueden consumir stimudrinks o consumen otra cosa. Y lo interesante es, y vuelvo con lo que dijo Daniel al comienzo, lo que está sorprendido de un grupo de gente que ve televisión, que ve programas de televisión en señal abierta, porque son programas de televisión de señal abierta, que son repeticiones al calco de programas de otros países. Entonces me ocurrió, esta gente que le da el rating a estas repeticiones al calco de programas de otros países, ¿tendrá dinero para cable o no? No, no tiene dinero para cable. Los que dan el rating a esas producciones son los que no pueden ver cable. Y entonces las castas, si es que vamos a pensar en castas en el presente, pueden estar construyéndose simplemente a través del consumo mediático, lo que sería una cosa muy burbuja, porque no hay manera, digamos, antes si yo tengo plata puede hacerse por la ropa que uso o por las joyas que uso, ahora podría hacerse por los canales, por las vías, por las redes que consumo, ¿no? Y eso podría ser una cosa interesante de estudiar. Ahí me quedo. Muy bien, ya se integró a la mesa Marilena Gushiken. Ella elaboró una tesis justamente sobre Mañana las ratas, así que le damos el pase. La idea es, en esta primera parte, ver un poco, comentar la actualidad de la novela, ¿no? Y también aprovecho para preguntarte por qué elegiste Mañana las ratas como tema de tesis, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Elton, por la invitación y disculpen el inconveniente de mi tardanza. Estoy atrapada en la vía expresa misma, Tony Treveris en su auto que iba atropellando ratas. Pero bueno, fuera de bromas, bueno, yo soy de carrera antropóloga, soy antropóloga, sin embargo siempre he tenido un interés por la literatura, y en el caso de la ciencia ficción, sobre todo la que trabaja Adolf en esta novela, me llamó mucho la atención que se pueda aprovechar esta tradición, este género, para poder realizar una crítica de la sociedad desde la literatura, ¿no? desde la imaginación y desde la ficción, ¿no? Es algo que se puede hacer también, por supuesto, desde otras disciplinas, pero haciéndolo desde la literatura creo yo que nos da muchas maneras de
descomponer de alguna forma en el análisis de nuestra realidad todo aquello que podemos imaginar a partir de una realidad actual, ¿no? Y creo que eso es más o menos lo que logró José B. Adolf con esta novela, ¿no? Si bien, claro, está escrita en clave de ciencia ficción, creo yo que ha partido de un análisis muy complejo de la crisis que venía atravesando el Perú, y que lamentablemente es una crisis que, digamos, no ha dejado de presentarse durante estos años. Y la novela pues retrata de qué manera o a qué punto vamos a llegar en algún momento, y seguiremos llegando, de seguir repitiendo este ciclo de fracasos políticos, ¿no? Yo creería que, bueno, él habla del fracaso pues del gobierno militar, el fracaso de la izquierda, el fracaso del capitalismo, bueno, llega al punto del neoliberalismo también, el fracaso de los fanatismos, de los totalitarismos, ¿no? O sea, atraviesa todas esas etapas a través de lo que va sucediendo en este recuento de sucesos reales, históricos, y después de los sucesos también imaginarios, ¿no? Y también lo retrata a través de las posturas que tienen los diferentes actores, ¿no? Los católicos ortodoxos, los catox, y los mismos representantes de la empresa transnacional y de los representantes de la empresa a nivel regional, ¿no? Pienso que ese es el punto en que él de alguna manera parte de esa repetición de fracasos para demostrar que lo más probable, y ahí viene de repente el matiz profético, lo más probable es que esto siga ocurriendo, ¿no? Ahora, para venir para aquí, estuve leyendo el último capítulo de la novela nuevamente. Cada vez que la tomo, vuelvo a encontrar algo nuevo e interesante, ¿no? en la narrativa de Adolf, y él señala algo muy interesante acerca de Esparta y Atenas, y quiero leerlo porque, si bien está hablando de Esparta y Atenas, me parece que está haciendo una especie de analogía con lo que finalmente va a pasar en el país, de seguir por este camino que estamos yendo, ¿no? Que él muy bien lo retrató, y bueno, en la actualidad seguimos en la crisis, como mencionaba, ¿no? En el último capítulo ya, ¿no? Cuando Tony Treveris ya se va para el satélite, para luego partir a Plutón, él está conversando con Linda King y le dice, ¿no? Bueno, se dice esto el narrador. Él venía de un mundo que no se consideraba a sí mismo como la culminación de la evolución, sino en todo caso como un inquietante compromiso. Pensó en Atenas y Esparta, y en todos aquellos imperios aparentemente eternos, en todas aquellas agrupaciones humanas que habían arribado a lo que para ellas era el estado supremo: ocio, hedonismo, cultura, delicadeza, sensibilidad. Y cómo en sus bordes o en su interior habían madurado fuerzas rígidas, duras, puritanas, fanáticas, unidas tras una idea, una nación, una fe, una bandera, una raza o un mesías, llenas de desprecio para con esa blandura, esa tolerancia, esa libertad, que ellos consideraban y a menudo era egoísmo, y terminaban con barrerlas, hasta que ellas mismas a su vez prosperaban y se ablandaban, se hacían tolerantes, buscaban el placer y la inmortalidad, para a su vez, etcétera, ¿no? Con el estilo de Adolf. Y luego dice, ¿no? A Tony le pareció simbólico que el campo de golf fuera una rueda, no necesariamente porque la historia humana fuera eso, sino porque como el satélite avanzaba, sí, pero en medio de negrura infinita, cuyo comienzo y cuyo fin se hundían en un magma desconocido, cuyo sentido estaba tan oculto que equivalía a no existir. Entonces, lo que encuentro aquí es que él está haciendo un recuento, el narrador, un recuento de todo lo que ha vivido Tony, todo lo que Tony también ha recordado de la historia del Perú y sus vivencias en Lima, ¿no? Y rescata de ello pues o cree ver un ciclo que se va repitiendo desde Atenas, desde Esparta, ¿no? Y que estando en un país como el nuestro también estamos repitiendo y estamos condenados a esta rueda eterna, ¿no? A este Sísifo de capitalismo, totalitarismo, izquierda, luego de nuevo fanatismo, y puede ser fanatismo
por el lado económico, puede ser por el lado religioso, ¿no? Y esto muy bien lo representan pues los personajes de la novela. Y me ha gustado mucho ese pasaje que les he leído, me parece que es bastante significativo y le da mucha fuerza a la propuesta que desarrolla el autor en las páginas anteriores, ¿no? Él tiene una visión muy pesimista, en efecto se trata de una novela, de una distopía, pero que es una distopía muy singular de nuestro espacio, ¿no? Es una distopía que no termina de retratar solo el totalitarismo, o solo el despotismo, ¿no? O solo un clima apocalíptico, sino que nos sitúa en una distopía no solo muy latinoamericana, sino muy peruana, ¿no? Y además muy limeña, ¿no? La novela está plagada pues de pasajes que nos remiten a la Arcadia colonial, ¿no? Tony todo el tiempo recordando cómo era la Lima de antaño, hablando en términos de la invasión, ¿no? La invasión de los migrantes, entre comillas. Entonces se trata pues de una distopía que tiene sí estos tintes de totalitarismo, despotismo y apocalipsis, pero también tiene pues un vínculo muy potente con nuestro pasado colonial, ¿no? Y sin embargo también está vinculada a las distopías que podemos encontrar en el mundo moderno en el resto del mundo, ¿no? A través de este círculo eterno que se repite, ¿no? Creo que Adolf tenía esa visión muy pesimista, pero de alguna manera hacía un contrapeso con su lenguaje sarcástico, ¿no? Con la ironía que se maneja en el texto para de alguna manera estar en el mundo, ¿no? A pesar de estas, digamos, de estas tragedias, ¿no? Como que ya no queda otra opción, y en esa medida me parece muy existencialista, ¿no? Y con la referencia a la rueda creo que eso toma mayor fuerza todavía. Perfecto, muy bien. No sé si Daniel quisieras agregar algo para pasar quizás algunas preguntas. Bien, a ver, bueno, pues creo que podemos abrir estos minutos para algunas preguntas del público. Creo que ha sido interesante lo que se ha planteado. Hola. Así que no sé si hay alguna pregunta. Sí. A ver, hay una pregunta. Sí, a ver, por favor. Bueno, como es tradición, Elton, felicitarte primero por el evento, ¿no? Este apostolado que tú estás llevando en tus hombros hace más de una década, ¿no? Este evento no podría hacerse sin la ayuda de todos nuestros amigos, seguro así como la canción. Sí, seguro que sí, claro que sí, totalmente de acuerdo, pero tú eres la cabeza y tú eres el motor, y siempre, nunca dejaré de agradecerte por esto. Punto. Mesa de lujo realmente. Hace un año más o menos estuve acá también y hubo una mesa parecida, estaba Alexis, sobre el mismo tema, ¿no? Y bueno, a diferencia de ustedes, yo soy un lector sumamente tardío de Adolf. Después de esa conferencia, me fui a Amazonas a buscar el libro y lo encontré. Uno de los 500 ejemplares de la primera edición lo tengo yo. Envidienme. Bueno, perdona que te interrumpa, pero yo encontré un libro autografiado de Adolf, ¿eh? Wow. Así que eso es lo más cerca que he estado del maestro. Disculpa que te interrumpa. Maestro. Bueno, como lector tardío, no como ustedes que lo han leído desde jovencitos, y le han tenido pues otra perspectiva. Primero que nada me sentí un poco identificado con él, porque no con él, sino a través de mi padre. Mi padre, al igual que él, europeo nórdico, recala en Perú. Y yo sentí, cuando leí el libro, yo sentí a mi padre, ¿sabes? Un apátrida. Mi padre no era peruano, amaba el Perú, tocaba el piano, música, valses peruanos, pero nunca fue un peruano. Y yo lo siento a Adolf así.
tal cual. Y entierro un topo en este momento y lo voy a desenterrar en unos segundos. Denme un tiempito. Cuando leí la novela, yo voy a entrar un poco en colisión con lo que han estado diciendo ustedes, excepto por un punto que ha dicho Alexis, que quiero resaltarlo, y que es lo que yo sentí cuando yo leí. Yo sentía que él no estaba hablando del Perú, para nada. Él o sea, ok, utiliza el ecosistema peruano, nacional, limeño, de castas, bla, bla, bla. Sí, claro que sí. Pero él no estaba hablando del Perú, él está hablando del mundo. Él está haciendo una proyección del mundo, del futuro del mundo. Ese diálogo, pensamiento que usted leyó, doctora María, yo no lo siento como que está hablando del Perú, está hablando del mundo, la historia del mundo, esa rueda que gira, ¿no?, en el espacio oscuro, vamos, ese es el mundo. Entonces, un poco contestando el tema de esta mesa tan fabulosa, o sea, ¿qué tan bien ha envejecido la novela? Pues para mí fabuloso, ha envejecido muy bien. O sea, hay ciertos detalles ahí que al principio me parecían un poco como ridículos, ¿no? Bombas atómicas en Miraflores. Vamos, ¿qué es esto? O sea, bombas tácticas en Miraflores, la destrucción de Lima, ¿no?, las ratas, toda esa estética punk de los años 70. Sí, pero vamos, él está hablando de otra cosa. Yo siento que él está hablando de otra cosa. Hay un mensaje al mundo, ¿no? Obviamente de un poco negativo, de desasosiego, ¿no?, del futuro, ¿no? Este fundamentalismo, que claro, en la novela él mete a los lefebristas, que era, bueno, una tendencia, ¿no?, neojesuitas, ¿no?, más o menos así los interpreta, pero vamos, vemos las noticias ahora, el fundamentalismo islámico. O sea, tenemos una serie de países que se están moviendo en esta dirección, ¿no? Y nada, con esto termino. Es eso, darles una impresión. No soy especialista como ustedes, pero esa fue la impresión que yo tuve cuando leí. Gracias. Muchas gracias, Antón. Sí, creo que has dado un punto interesante. No es una novela tan localista. O sea, si bien está... O sea, esa es un poco la paradoja, creo, ¿no? O sea, digamos, hasta antes de Adolf no había una novela de ciencia ficción que ambientara la historia en Lima o en el Perú, ¿no? En Lima, digamos, ¿no? De manera tan clara, ¿no? Bueno, Gargurevich también algo hace, ¿no? Y sí, también habla de, por ejemplo, que sus manifestantes toman el olivar de Miraflores, de San Isidro, ¿no? O sea, siempre hay esa fantasía. Y hace poco también yo he comentado una novela que se llama justamente Apocalipsis en Lima, y también recurre a varias metáforas adolfianas, o sea, Lima bombardeada, ¿no? Pero claro, por una invasión zombie, ¿no? Pero básicamente es la misma imagen, ¿no? Pero sí, o sea, si bien es Lima, y eso ya es un gran logro, digamos, en términos de escritura o de representación, creo que también está ese lado, esa proyección que va más allá, ¿no? Porque está hablando de una complejidad que, digamos, planetaria, digamos, ¿no?, política de ese momento, y que se mantiene, ¿no? O sea, creo que por ahí me parece atinado lo que dice. No sé si Alexis pueden agregar, Marilena, Daniel. Solamente siguiendo tu símil, me parece que es una cosa muy interesante, porque en realidad convierte a Lima en una ciudad, digamos, no dice, bueno, todavía no han caído las bombas, pero de alguna manera el paisaje es postnuclear. Es decir, es una ciudad en Adolf que se parece al Tokio de los animes, en el sentido en que es una ciudad que está en permanente estado de guerrilla y donde lo imposible o inimaginable puede surgir en cualquier lado. Esa capacidad para convertir, digamos, Lima, que es una ciudad que hasta los 80 no estaba ni globalizada siquiera, ¿no? O sea, ahora somos con todos los efectos que tiene la globalización, estamos en una sociedad que tiene algunos distritos claramente globalizados, pero estamos hablando de los 80s, y sin embargo él imaginó una Lima que podía ser tan contradictoria y futurista como el Tokio que aparece en los dibujos animados japoneses, ¿no? Un espacio denso, donde hay varias capas, donde además, y es una cosa que a mí me llamó la atención, fue una cuestión absolutamente caprichosa de mi parte, ¿no?
Cuando uno lee Mañana de las Ratas, los edificios tienen personalidad, el centro cívico tiene personalidad, el Ministerio de Educación tiene personalidad. Cuando se bombardea de precisión y las bombas caen y atraviesan capas en el subsuelo, ¿no? Esa construcción de Lima como un objeto urbanístico, hacinado, lleno de gente pobre, pero esa construcción es muy interesante porque Lima no había sido vista así antes, ¿no? O sea, probablemente la Lima más importante en el momento en que Adolf saca su novela sea la Lima de Vargas Llosa, ¿no? En Conversación en la Catedral. Probablemente, y antes había sido la Lima de Palma, 10 años antes solamente, ¿no? Entonces, de pronto con Adolf estamos en el año 2034 en Lima, ¿no? Ese logro conceptual, no digamos, porque no puede tener discusiones sobre la estética, me gusta, no me gusta, pero ese logro conceptual me parece bastante notable. O sea, que lo hayan mirado así, ¿no? Esto puede ser Berlín o puede ser Tokio después de la caída de la bomba atómica. Puede ser cualquiera de estas ciudades, entre comillas, postnucleares, ¿no? Sí, gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo que Adolf está haciendo una crítica y una interpretación de lo que podría ser el futuro a nivel mundial, ¿no? Si es que seguíamos por ese mismo camino que estábamos tomando. Sin embargo, considero también y ratifico que la novela tiene mucho análisis también respecto a la manera en que los peruanos, o una parte de los peruanos, añoran un momento de la historia en el cual una de las partes de la población tenía mucho poder sobre las otras, ¿no? Y por eso hacía una referencia a la Arcadia colonial, ¿no? Que alude a este sentimiento, a esta melancolía por el Perú virreinal, ¿no? Hay muchas referencias sobre eso en la novela, en los recuerdos de Tony, ¿no? De cómo era la ciudad antes de las, entre comillas, invasiones de los migrantes. Y además también podemos notar que en la novela pues hay una distopía que parte del fracaso de otras utopías, ¿no? Ahí hay una utopía muy particular que defiende el gobierno regional de la empresa, ¿no? En la tesis de maestría que yo presenté, sostuve que en la novela hay una contraposición o una lucha de tres visiones utópicas, ¿no? Por un lado está la utopía que pretendían lograr los catox, ¿no? Los católicos ortodoxos. Por otro lado está la utopía que pretendía lograr el Directorio Supremo, ¿no? Con este gobierno desde Plutón, con la ayuda de las computadoras, en donde ellos serían los líderes supremos del planeta Tierra. Y estaba la utopía también del directorio regional, ¿no? En la utopía del directorio regional, claramente hay un deseo de dominación a esta población a las que denominan ratas, ¿no? Hay una deshumanización a estas ratas que, de acuerdo a lo que hemos podido leer en la novela, estarían pues representando a toda la población migrante, a toda la población informal, que realiza, actividades informales, ¿no? Y cómo a lo largo del tiempo, de la historia ficcional, se convierte pues en toda una población que vive, digamos, en un espacio subterráneo, de acuerdo al punto de vista de Tony, ¿no? Y de los miembros del directorio regional, que ya está formando pues toda una lógica, ¿no? Dice una terra incógnita, dice Linda King, en donde donde hay una producción furiosa de capital, ¿no? Donde hay una propia policía, donde se producen sus propias drogas también, ¿no? Y el directorio regional pues tiene la intención de dominar a este grupo, y es ahí en donde ellos tienen conflictos con el directorio regional, con el directorio supremo, ¿no? Al directorio supremo le interesan tres pepinos dominar a las ratas, ¿no? Ellos lo que quieren es gobernar la tierra y tener suficientes personas produciendo. No importa si para eso tienen que halagarlos o darles una ciudadanía, ¿no? En cambio, el gobierno regional sí quiere deshumanizar a las ratas, y hay esta presencia continua de rememoraciones al pasado colonial, ¿no? Es por eso que yo sí pienso que Adolf ha hecho un trabajo muy interesante de hacer un análisis global, mundial, de identificar esta
esta rueda de fracasos que se repite y cómo el Perú se inserta en esa rueda, pero con ciertas particularidades que son también muy trágicas, ¿no? Inclusive hasta el directorio regional se veía mucho más amable con las, entre comillas, ratas que el propio directorio regional, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería precisar. Perfecto. Bien, antes que caigan las bombas sobre Lima, entonces, Daniel Salvo, a ver. Bueno, un último aspecto que se me ocurre, ¿no? En cuanto a pensar en lo que Adolf pudo prever o no del futuro, ¿no? Porque a veces es una crítica que he escuchado a algunos amigos a los que no les gustaba la ciencia ficción, ¿no? Es decir, tal autor se equivocó en tal cosa, ¿no? Como si los escritores fueran profetas o tuvieran que prever el futuro. Pero a veces pasa lo contrario, que es cuando el escritor sí prevé el futuro de una manera pues tan, no diré tan exacta, ¿no? Pero tan identificable que uno se pone a pensar pues si tenía algún tipo de, no sé, capacidad para eso, ¿no? Extrasensorial. Pensaba en un aspecto muy concreto cuando se habla de directorio, por ejemplo, ¿no? Los directorios, y cómo es que ejercen, ¿no? Su control de una manera remota, ¿no? Ya fuera están pues ubicados en un satélite, ¿no? Ya no hay esa noción de contacto con las masas, y curiosamente es algo que ya se ha implementado en el Perú, ¿no? El teletrabajo, pero ya incluso a nivel de gobierno, ¿no? Porque no sé si recordarán ustedes que la actual presidenta ha sido vicepresidenta, entonces ya no hay un vicepresidente a quien ella pueda encargarle la presidencia de la República cuando esté de viaje. Entonces, por ese motivo, hace un tiempo, ¿no? Bueno, salió del país a un evento y mucha gente decía, no puede salir del país porque no hay a quien encargarle la presidencia. ¿Cuál fue la solución? Se dio una ley que se debate su constitucionalidad o no, según la cual se podía firmar, ¿no? O sea, ejercer la presidencia de manera remota, ¿no? Y incluso se tomó una foto en un avión, ¿no? Supuestamente está firmando una ley, decreto supremo, una resolución suprema. O sea, sorpresa, ¿no? O sea, ya es como un directorio, ¿no? Quizás algún presidente del futuro cercano diga, oye, no, se puede gobernar así, entonces se acabaron las reuniones, se acabó lo que se espera de un gobernante, ¿no? Mejor, no sé, tercerizar esto, ¿no? Porque ¿quién no nos dice pues que eso, si se puede ejercer la presidencia así, ¿no? Desde un avión, ¿no? Como para demostrarlo, ¿no? Porque se publicaron leyes firmadas, ¿no? Si ustedes leen las leyes, dice, ¿no? Dado en la ciudad de Lima, dado en tal sitio. Esas leyes dicen simplemente dado en fecha tal, ¿no? Pero no dice de dónde. O sea, ya tenemos una despersonalización de las leyes, ¿no? O sea, apareció la ley, pues, ¿no? Y eso, bueno, se parece o es un paso, diría yo, pues a un directorio, ¿no? Que nos dice en el futuro un presidente diga, ya mejor dejamos Palacio de Gobierno y nos vamos a una isla, ¿no? Y ya de ahí se ejerce, ¿no? Sí, me parece bien interesante lo que dice Daniel. Creo que tú tienes la sensibilidad, pues, del creador, ¿no? Del artista que especula, digamos, cosas de la realidad, porque un poco Adolf hacía eso, ¿no? O sea, digamos, tomaba cosas de la realidad y eso lo proyectaba, ¿no? Esa imagen que tú estás retomando, claro, da terror más bien en el fondo, ¿no? O sea, digamos, ¿en dónde están nuestros gobernantes, ¿no? O sea, ¿desde dónde nos están gobernando? O sea, ya, como tú dices, ya no es necesario ni siquiera para ese gobierno, ¿no? O sea, ni siquiera un espacio físico, o sea, puede ser en cualquier lugar, o sea, es poco tenebroso el asunto, medio gótico, pero Halloween es mañana. O sea, estamos adelantando un poco. Bien, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta, tampoco queremos abusar de nuestros amigos. Bueno, parece que no. Ha sido una mesa bien interesante, igual creo que es saludable, ¿no? Retomar el tema adolfiano porque digamos es evidente que hay nuevas lecturas, nuevas líneas, digamos, de interpretación y que no se agotan, ¿no? Parece que Mañana las ratas fueron como el
el grial, ¿no? El santo grial de la ciencia ficción, porque ahí está todo, ¿no? O sea, uno puede seguir guaqueando, digamos, la novela y encuentra más y más cosas, ¿no? Sin llegar a ser peruleros ni patriotas y decir, no, que Mañana las ratas es mejor que, ¿no? O sea, tiene su singularidad y tiene su aporte, y creo que cada vez se ve que es una novela que sigue vigente y que se adelantó a su época, medianamente incomprendida en su momento, pero creo que el día de hoy las lecturas son mucho más interesantes y enriquecedoras. Así que bueno, les agradezco a los ponentes y pido pues un aplauso para los miembros. Bien, con esto cerramos las actividades del día de hoy. Les recuerdo que mañana continuamos en formato virtual para las mesas de ponencias en la mañana, y en la tarde ya sería la última parte del congreso de manera presencial en Casa de la Literatura, obviamente si no caen las bombas y si no hay ningún paro y nada por el estilo, si no salen las ratas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias y buenas noches.